La vida del teniente Manuel Cáceres estaba marcada por las duras experiencias del ejército, lo que le había enseñado a desconfiar de todo lo que no pudiera entenderse con lógica y razón. Pero cuando recibió aquella llamada de su viejo amigo de la policía, algo en su tono lo inquietó. «Necesito que vengas». «Es sobre la casa Matusita», dijo su amigo, casi en un susurro. Aquellas palabras fueron suficientes para que el teniente sintiera una leve incomodidad. La casa Matusita, esa construcción vieja y maldita en pleno centro de Lima, era parte de las leyendas urbanas con las que había crecido. Decían que cualquiera que pasara la noche en su segundo piso quedaba marcado para siempre. Historias sobre personas que enloquecían, murmuraban incoherencias o incluso perdían la vida tras visitar el lugar se habían arraigado profundamente en la psique popular. Era el tipo de historias que los más pequeños contaban a la luz de las fogatas o los jóvenes desafiaban entre risas, pero con miedo. «¿Qué ha pasado?», preguntó, intentando mantener la calma. Dos detectives fueron a investigar una serie de desapariciones alrededor de la casa. La misma rutina de siempre. Pero algo salió mal, los encontramos en estado de shock. Están en el hospital, y no pueden hablar, no pueden recordar nada. El teniente escuchó en silencio, dejando que las palabras de su amigo calaran en su mente. Dos detectives, profesionales acostumbrados a lidiar con lo peor de la ciudad, reducidos a seres sin razón ni memoria. No era una simple coincidencia, y aunque no creía en fantasmas, no podía ignorar lo inexplicable. «Voy para allá», dijo finalmente. Se dirigió esa misma noche hacia la casa Matusita, con su pistola en el cinturón y una linterna. Aunque nunca antes había estado allí, la fachada de la casa Matusita le resultaba familiar, una estructura antigua, con las ventanas enmarcadas por listones de madera carcomida y las paredes agrietadas por años de abandono. Los rumores hablaban sobre su estado decadente, pero estar frente a ella, en la fría soledad de la noche, era mucho más opresivo de lo que había imaginado. La luz de las farolas apenas iluminaba su contorno, pero lo suficiente para que sintiera una extraña presión, como si la casa misma lo estuviera observando. El viento soplaba débilmente, arrastrando consigo un leve murmullo, o al menos eso creyó escuchar. Decidido a no dejarse llevar por la sugestión, empujó la puerta y entró. El primer piso de la casa era tal y como lo esperaba, un cúmulo de polvo, muebles antiguos y desordenados, y una atmósfera densa. La luz de su linterna revelaba techos descascarillados, paredes manchadas de humedad y un silencio tan absoluto que sus pasos sobre el piso de madera parecían ecos en una tumba. Avanzó con cuidado, mirando cada rincón con la linterna, pero no vio nada inusual. Subió las escaleras lentamente, los peldaños crujían bajo su peso. A mitad del trayecto, Manuel notó cómo el aire se volvía más denso. La temperatura descendió bruscamente, tanto que comenzó a ver su propio aliento. Un sudor le recorrió la espalda, pero no era miedo lo que sentía. Era la sensación de estar siendo observado. Al llegar al segundo piso, todo cambió. La atmósfera se volvió opresiva, como si una fuerza invisible presionara su pecho. Se detuvo un momento, tomando aire, intentando mantener la compostura. Fue entonces cuando escuchó los susurros. Al principio, pensó que era su mente jugándole una mala pasada. Apenas un murmullo, una voz lejana, como si alguien estuviera hablando en la habitación contigua. Pero a medida que avanzaba por el pasillo, los susurros se hicieron más claros, aunque seguían siendo incomprensibles. Sonaban como voces, múltiples, entrelazadas, pero no podía entender lo que decían. Respiró hondo y siguió adelante. Se repetía a sí mismo que era el viento, que era solo una vieja casa haciendo ruidos, pero en el fondo algo le decía que no estaba solo. Mientras recorría el largo pasillo, la linterna titilaba brevemente. Fue entonces cuando la vio, una sombra, más allá de la luz de su linterna, moviéndose fugazmente por el pasillo frente a él. Se detuvo en seco, levantando la linterna y apuntando su arma hacia el lugar donde creyó haber visto algo. Nada. El pasillo estaba vacío. Debe ser mi imaginación, murmuró para sí, pero no estaba convencido. Un ruido fuerte sonó a su derecha. Un crujido agudo, como si alguien hubiera movido un mueble. Giró rápidamente la linterna hacia el origen del sonido.
Un antiguo armario al final del pasillo parecía haberse desplazado varios centímetros de su lugar original, como si algo lo hubiera empujado. Pero allí no había nadie. De repente, los muebles en el pasillo comenzaron a moverse por sí solos. La silla más cercana se deslizó varios metros, chirriando contra el suelo de madera, mientras una vieja mesa temblaba como si fuera empujada por una mano invisible. ¿Quién está ahí?, gritó. Pero no hubo respuesta. Solo los susurros, siempre presentes, siempre cercanos. De pronto, las sombras tomaron forma. Figuras humanas, pero distorsionadas, nebulosas, comenzaron a emerger de las paredes. Al principio, parecían solo manchas de humo, formas negras que se deslizaban por las paredes, pero ahora tenían un propósito claro: rodearlo, acorralarlo como a una presa. Sentía sus ojos invisibles clavados en él, como si estuvieran estudiando cada movimiento, buscando el momento perfecto para atacar. Los susurros que lo habían atormentado desde su llegada a la casa Matusita se transformaron, casi de manera imperceptible, en algo mucho más visceral. No había palabras, solo una cacofonía de sonidos agudos y distorsionados que taladraban su mente. Se llevó una mano al oído instintivamente, tratando de bloquear el ruido, pero era inútil. Era como si el griterío viniera desde dentro de su cabeza, rebotando en su cráneo, distorsionando su percepción de la realidad. Retrocedió un paso, su linterna temblando ligeramente en su mano. El haz de luz iluminaba las paredes del pasillo, donde las sombras parecían retorcerse, deslizándose lentamente hacia él como si fueran seres vivos. Podía sentir cómo el aire a su alrededor se volvía denso, sofocante, mientras aquellas figuras oscuras salían de las grietas y esquinas, arrastrándose hacia él con movimientos fluidos y antinaturales. El pánico comenzó a invadirlo, pero luchaba por mantener el control. En un último y desesperado intento por recuperar el control de la situación, levantó su pistola y disparó. Los disparos sonaron en el pasillo con un eco agudo, pero las balas atravesaron las sombras sin ningún efecto. «Maldita sea», murmuró entre dientes, viendo que las balas no le servirían de nada en esta lucha. La desesperación lo impulsó a actuar rápido. Sabía que no podía quedarse quieto. Con un movimiento casi reflejo, arrojó la linterna hacia una de las figuras. El aparato golpeó el suelo, pero la luz, aunque tenue, se dispersó en el pasillo. Para su sorpresa, hizo que la sombra en cuestión se desintegrara por completo. La luz, por alguna razón desconocida, tenía un efecto sobre esas entidades. Sin pensarlo dos veces, retrocedió más rápido, manteniendo su mirada fija en las sombras que aún no acechaban. El pasillo, que no debería tener más de unos cuantos metros, ahora parecía interminable. Los pocos muebles antiguos que quedaban a lo largo del corredor se duplicaban, como si el espacio mismo se estuviera distorsionando. Cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada o bloqueada. Golpeó una de ellas con todas sus fuerzas, pero no cedió. Las paredes, que al principio estaban a una distancia prudente, comenzaron a parecer más cercanas, como si se movieran, como si la casa estuviera encogiéndose, apretando sus muros contra él. Entonces, una puerta al final del corredor se abrió de golpe, con un estruendo que sacudió toda la casa. Algo, o alguien, lo estaba invitando a entrar. Cada fibra de su ser le gritaba que no lo hiciera, que esa puerta era una trampa, pero no vio otra opción. El pasillo detrás de él estaba completamente cubierto por las sombras, que ahora lo rodeaban como una jauría de lobos hambrientos. Con el corazón acelerado y la mente nublada por el miedo, dio unos pasos hacia la puerta abierta. Al cruzar el umbral, el ambiente cambió de inmediato. El interior de la habitación era peor de lo que había imaginado. La luz de la linterna, aunque tenue, revelaba un suelo manchado de algo oscuro y pegajoso. El olor era abrumador, una mezcla de podredumbre y descomposición que le revolvió el estómago. Viejos muebles rotos estaban esparcidos por el suelo, y las paredes estaban marcadas con lo que parecían ser arañazos profundos. Enfocó la linterna hacia una esquina, y fue entonces cuando lo vio. Al principio, la figura encorvada parecía ser un hombre, tal vez un indigente que había encontrado refugio en la casa. Pero cuando la luz lo alcanzó completamente, se dio cuenta de que aquello no era humano. La criatura estaba agachada,
con la espalda encorvada de una forma antinatural, y cuando levantó el rostro, vio que sus facciones estaban grotescamente deformadas. El ser tenía los ojos completamente blancos, como si fueran perlas vacías, y su piel era grisácea, seca y agrietada. Murmuraba algo, un sonido gutural que apenas podía descifrar. «No hay escapatoria», murmuró la criatura. Cada sílaba era como un susurro directo al cerebro, implantando en él una idea ineludible: la casa no lo dejaría ir. «Somos parte de la casa». La criatura levantó el rostro por completo, mostrando una sonrisa retorcida, y antes de que pudiera reaccionar, sintió una fuerza invisible golpearlo con una violencia brutal. Voló hacia atrás, impactando contra la pared con un golpe que le dejó sin aliento. La linterna cayó de su mano, rodando por el suelo hasta apagarse por completo. La oscuridad era casi total, y apenas podía distinguir las sombras que volvían a moverse hacia él, ahora más agresivas, como si hubieran sido liberadas por la criatura que habitaba la casa. Se arrastraban hacia él, más rápidas, más hambrientas. Desorientado y herido, supo en ese momento que la casa estaba viva. Las sombras no solo eran meros espectros, eran parte de algo mucho más grande, algo antiguo, maldito y perverso que lo reclamaba como suyo. Se arrastraba por el suelo, el dolor latiendo en sus costillas, mientras buscaba desesperadamente una salida. Las sombras, negras y amorfas, flotaban detrás de él, emitiendo susurros cada vez más claros, burlándose de él. Los susurros ya no eran solo sonidos, eran palabras, frases que se colaban en su mente como veneno: no puedes escapar. La casa te reclama. Era como si la casa tuviera vida, alimentándose de su pánico, manipulando su entorno para desorientarlo y mantenerlo atrapado. De repente, en medio del caos, una voz rompió el silencio. Una voz que reconoció al instante. Manuel. Era la voz de su amigo de la policía, el mismo que lo había enviado a esa maldita misión. Se detuvo en seco, sintiendo un atisbo de esperanza surgir en su pecho. ¿Podría ser real? ¿Estaba su amigo allí para ayudarlo, para sacarlo de ese infierno? Giró la cabeza con dificultad, y en la penumbra, al final del pasillo, lo vio. La figura de su amigo se erguía inmóvil, observándolo. El rostro, sin embargo, estaba cubierto por sombras, ocultando sus facciones, pero no dudó. En ese momento de desesperación, cualquier resquicio de familiaridad era un ancla a la cordura. Comenzó a correr hacia él, cada paso sonando en el pasillo. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, la figura de su amigo cambió bruscamente. En un instante, su silueta comenzó a distorsionarse de manera grotesca. Las facciones que había reconocido se derritieron, como cera bajo una llama, y en su lugar apareció un rostro monstruoso, con una sonrisa desquiciada que se extendía más allá de lo humano. Los ojos, antes ocultos en sombras, se iluminaron con un brillo maligno, llenos de una crueldad inhumana. La figura grotesca se inclinó hacia él, su risa sonando por todo el pasillo. Un sonido burlón, casi infantil, como si la casa misma se riera de él, de su ingenuidad al pensar que podría escapar. El pánico y la desesperación lo golpearon con fuerza, pero en lugar de rendirse, reaccionó. Con un grito de desafío, retrocedió, alejándose de la criatura. Sabía que todo había sido una trampa, que la casa lo había manipulado desde el principio. Nada en ese lugar era real, excepto el peligro que representaba. Sin perder más tiempo, giró sobre sus talones y corrió hacia las escaleras. Cada paso sonaba con un eco ensordecedor, como si la casa lo persiguiera. Las sombras, cada vez más rápidas, se lanzaron tras él, susurrando su nombre, tratando de atraparlo. Pero no miró atrás. Sabía que si lo hacía, sería su final. Bajó los peldaños de dos en dos, sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies. La casa, en su furia, parecía a punto de desmoronarse. Sentía como las sombras rozaban su piel, frías y pegajosas, pero no se detuvo. Sabía que la salvación estaba a solo unos metros. Finalmente, alcanzó la puerta principal. Con un último esfuerzo, empujó la pesada puerta, y, casi como un milagro, se abrió. Salió disparado de la casa, cayendo de rodillas sobre la acera, jadeando, con el cuerpo empapado en sudor y el corazón latiendo descontroladamente.
Por un breve momento, el mundo exterior pareció normal. Las luces de la calle parpadeaban, el ruido distante de la ciudad volvía a sus oídos. Pero entonces, cuando se levantó tambaleante, lo escuchó. «Nos perteneces ahora». Se quedó inmóvil, sintiendo el peso de esas palabras. La casa no lo había dejado escapar del todo. Una parte de su alma, de su cordura, había quedado atrapada en ese lugar maldito. La casa lo había marcado, y él lo sabía. Con el corazón desbocado y el miedo instalándose en su pecho, comenzó a caminar, alejándose de la casa Matusita. Nunca volvió a mencionar lo que ocurrió dentro. Pero cada vez que estaba solo, cuando el viento soplaba con una intensidad particular, podía escuchar ese susurro recordándole que la casa lo vigilaba, que lo esperaba. Y aunque intentaba ignorarlo, sabía que nunca sería libre. Porque, de una forma u otra, la casa Matusita lo había reclamado. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.